Bueno, seguimos en Hechos Destacados por Argentina, ahora con Seferino Reato. ¿Cómo estás, Seferino? Hola Hernán, muy bien, gracias. Periodista destacado, pero en los últimos tiempos generó 4 títulos de historia. Yo no sé cómo se llama este género, de historia Ah, reciente, narrada por yo le digo periodistas. periodismo histórico. Periodismo histórico. Escribiste Operación Primicia, Operación Traviata, 12 noches y Padre Mujica. ¿Algún otro más? Sí, después escribí Disposición Final con entrevistas a Lo leí a Videla, Videla. Viva la Sangre, después Salvo que me muera antes, que es sobre la muerte de Kirchner y el nacimiento del cristinismo, Tenés y razón. después los 70 sin Masacre en el Comedor. Ay, Masacre en el Comedor el año pasado, sí, señor. Bueno, una presentación pobre la mía, Ah, de esquina, pero a mí lo que me interesó, la verdad que el personaje de Padre Mujica yo nunca le había dado demasiado calce porque es un personaje que a nuestra generación un poco se le escapa. Me enteré por tu libro, que tiene la edad de mi papá, yo soy el séptimo, así que papá me tuvo ya a los 40. Yo no me imaginé nunca que este tipo tan hermoso, tan juvenil y qué sé yo, tenía la misma edad de papá, que era un hombre grande y jugaba al fútbol con mis tíos y me entré en una así. dimensión de relacionamiento con el tipo que la verdad que me cambiaste la perspectiva, que creo que era la finalidad de tu libro, ¿no? Sí, yo creo que sí, mucha gente le pasó eso. Un poco por lo que decís vos, que es otra generación, y otro poco por el trabajo del kirchnerismo que se lo apropió o lo secuestró, como para usar un verbo que usó Monseñor García Cuerva, el arzobispo de Buenos Aires, el Jueves Santo, ¿verdad? Al decir que Mujica, la memoria de Mujica fue secuestrada por alineamientos políticos e ideológicos. Y claro, el kirchnerismo lo llevó para su panteón, lo colocó como una especie de santo protector de la militancia de los 70. Mucha militancia de esa era de Montoneros, y mucha gente que tenía un recuerdo distinto de Mujica, claro, no iba a reivindicar a una persona que el poder lo reivindicaba como vecino a los grupos guerrilleros, que en el fondo era eso. Y creo que esta perspectiva lo coloca más en la medida de lo que fue Mujica, una persona auténtica aún en sus errores y que en los últimos años de su vida corrigió esa frivolidad con la cual fue uno de los curas progresistas que condujo a tantos jóvenes a tener una visión totalmente escéptica de la democracia liberal y del capitalismo, y los empujó de alguna manera a tomar las armas. Y me parece que eso, Mujica participó activamente de ese movimiento, pero después, especialmente a partir del 73, cuando volvió Perón al gobierno, primero volvió al país porque estaba exiliado, después al gobierno, él fue uno de los que, siguiendo también a Perón, llamó a Montoneros a dejar las armas y se peleó fuertemente con Montoneros. Entonces, esa perspectiva lo vuelve también más humano y más cercano a otras personas que no son pioneristas. Parece que Totalmente. eso fue importante. Me pasó con el vecino de acá del departamento, por ejemplo, que también él es de San Isidro, y nunca me imaginé que hubiera jugado al fútbol con Mujica. Y tenía un recuerdo de, de Mujica muy bueno, muy respetuoso, que no mezclaba las cosas, que cuando había que jugar al fútbol le gustaba tanto el fútbol que se concentraba mucho en eso, es decir, podía él circular por distintos mundos. De hecho, perteneciendo a la élite porteña, fue a trabajar como sacerdote en la Villa 31, pero no por eso renegó de sus orígenes. Al Totalmente. contrario. Te decía el otro día que yo me enteré que el equipo se llamaba Arroyo, y Arroyo es la denominación de una calle que, si bien hoy es mucho más chic de lo que era en ese momento, ya era una calle chic, Claro, digamos, en ese momento, porque él vivía en esa calle con los vecinos con los que jugaba al fútbol en el mismo equipo. Y claro, él no renegaba. y los vecinos eran los vecinos del barrio. ¿Quiénes iban a ser? Lizano Pinto, después Pereira estaba Bola, Pereira de la Ola, Anzorregui, claro. Acevedo.
Y eso, totalmente. y él lo mezclaba, y a mí me gusta ese tránsito de una persona que va circulando por distintos mundos, que no es resentida de su origen social, sino que al contrario, todos los contactos que él tenía por su familia, por su apellido, los volcaba en ayuda de los más pobres. En eso era un cura muy práctico. También me gusta eso. Los curas prácticos Totalmente. me gustan. Creo que la falta de formación o la formación periodística que tenemos ya desde que nosotros somos chicos, digamos, hace que tengamos una mirada muy, muy esmerilada, muy confusa de estas personas. Que yo siempre digo que para mí el gobierno de Isabel era un gobierno de izquierda y hoy sabemos que fue un gobierno de extrema derecha, pero después de haber estudiado, después de haber interiorizado, vos haces un pasaje en este libro muy superficial, pero muy exhaustivo al mismo tiempo, es decir, muy preciso, vamos a decir, más que exhaustivo, de movimientos que hoy están vistos de una manera que vos lo pintas de otra manera. Movimiento de sacerdote por tercer mundo y su liderazgo dentro de él, bastante aclarado con la inspiración de Torres, eh, es muy, yo creo que es novedoso, y eso que hemos estudiado esto. Tu libro tiene un enfoque novedoso. Sí, del movimiento de sacerdote para el tercer mundo, me parece que hay mucho estereotipo, ¿viste? De un lado y del otro. Fue un movimiento muy importante, abarcó a muchos curas, 524, que son casi, eran el 9% del total, pero si sacás a los monjes y te concentrás en los curas que estaban al frente de las parroquias, efectivamente, es decir, los más jóvenes, bueno, ese 524 representaba más o menos cerca del 30% del total, o sea, fue un montón, pero fue una explosión que prontamente se diluyó, porque cuando el gobierno volvió al poder, terminaron los sacerdotes para el tercer mundo. Claro, y ahí me parece que hay algo, es un movimiento que era unido más por una cuestión política que religiosa, es decir, por el tema de fomentar el socialismo. Y cuando el peronismo volvió al poder, muchos como Mujica dijeron, bueno, acá está el socialismo, es el peronismo. Y otros dijeron que no, y ahí se partieron. Y se partieron también porque algunos querían, unos cuantos, abolir el celibato sacerdotal, Mujica no, lo cual era absurdo porque no dependía ni de ellos, ni del arzobispado, ni de la Iglesia Argentina, es una cuestión que tiene que ver con el Vaticano. Y lo otro era una rebelión permanente con la jerarquía eclesiástica. Mujica no era partidario de eso, pero otros sí. Es decir, cuestiones que no tienen nada que ver con la feligresía ni con el mensaje de salvación, ¿no? Y eso me parece que es importante, especialmente para la iglesia. Todos esos movimientos que surgen inspirados por la política, yo creo que a los curas no les conviene. Totalmente. Ahí me quiero meter en, para mí, lo más importante que tiene tu libro, por lejos, que es la reivindicación de Mujica como sacerdote, Ah, sí. con un enorme amor a la iglesia. Es permanente la referencia en todas las fuentes con las que hablaste, en todo lo que vos reflejás, porque vos haces mucho hincapié en ese tema tan polémico en donde él era tan tajante de pelearse con una persona con la que él tenía, en principio yo tengo entendido que tenía afecto, y sin embargo, en el entredicho que vos marcás en ese encuentro, él lo maltrata a Podestá, este, que yo creo que era una persona muy cercana a él, por no respetar el concepto central del celibato en el sacerdocio. Claro, porque Podestá los había desilusionado a muchos al abandonar los hábitos para casarse con su secretaria. Curiosamente, lo que el progresismo, la izquierda, reivindica tanto de Podestá, a otros que eran curas o militantes católicos les había caído muy mal, porque, y a mí me sorprendió mucho también como a vos, es notable el amor por su vocación. Y eso me parece importante. Y acá quiero hacer hincapié en algo, Seferino, porque yo quiero que te explayes más sobre esto, pero haciendo foco en algo que Roberto García, vi tu entrevista con él, le impactó tanto, que era que es todo lo Ahí que se fue, no congeló. solo teológicamente, sino su comportamiento, su celibato,
moral, es decir, su convicción al punto de llevarlo a cabo con testimonios que validaban lo que él decía, ¿no es cierto? Es decir, una entrega a su iglesia que incluía en cuerpo y en mente, ¿no? Sí, eso es muy importante. Yo creo que los verdaderos curas son así y pienso que la mayoría es así. Y me gusta eso de la figura de él, porque bueno, yo soy católico y me parece que los curas son figuras centrales para nosotros cuando se dedican a cuestiones de la iglesia. A mí me gusta mucho que los curas villeros trabajen, están en una situación donde hay que estar porque hay que contener a todos esos católicos y no católicos, pero no me gusta cuando adoptan posiciones políticas. Ahora estamos en una situación distinta porque el propio arzobispo de Buenos Aires reivindica a Mujica por encima de las grietas, pero no me olvido que hasta el año pasado, en general los curas villeros, ni que hablar de los curas de la adopción por los pobres, que están mucho más a la izquierda, bueno, ellos entonaban, digamos, la música kirchnerista, y a mí eso mucho no me gusta porque cuando el kirchnerismo estuvo en el gobierno, que estuvo mucho tiempo, hubo momentos en que yo habría esperado de esos curas una posición más ecuánime. Ahora celebro que estén en contra de las grietas y demás, pero en aquel momento no me parecieron. Estoy hablando de hace meses, No cuando te solo de los acordás, curas. Vos claro, en el, te acordás sí, los curas en la iglesia, en Luján, y en la villa de Barracas, cuando al padre Pepe, pero también otros, hicieron una misa en desagravio del Papa, pero también para atacar a Milei, como hicieron, y fue en la campaña electoral. con Yo unas le creo, declaraciones que se habían emitido 4 años antes o 3 años antes, en claro, plena campaña. y en todo caso se puede reivindicar al Papa, pero qué necesidad hay de tomar partido por uno u otro, porque en ese momento era claro lo que habían hecho. Yo saqué un tuit ahí rechazando eso, le había avisado antes al padre Pepe. Después hay que decir que el episcopado hizo una aclaración de que eso no está bien, es clericalismo. Y bueno, ahora estamos todos bien, pero espero que sea para siempre, ¿viste? Porque esto de usar la historia y que sean los propios curas los que le den, se plieguen a los intentos del poder, no es muy lindo, ¿no? Totalmente. Vos haces un relato sobre el final del libro, sobre algo que no es de un cura, pero que tiene, bueno, hablas del tema del uso de la memoria, ¿no? La memoria y la historia, ¿no? Con el caso de Capelli, ¿no? Que no solo son Ah, los curas, es increíble que alguien que ha participado de algo tan grave, tan serio, tan importante, tan sensible para la historia de una persona, sea capaz, tal como aparentan las contradicciones y los hechos, de decirse de esa manera al punto de romper su familia, ¿no? sí, además, yo lo contrasto bastante, porque todos dicen, bueno, es otra época. No, pará. Jacobo Timerman, que lo conocía al cura, le habrá tenido afecto, pero tampoco era ni amigo, ni pariente, ni nada, Ni feligrés. ni siquiera feligrés, ni siquiera iba a la misa de Mujica, lo defiende de una manera valiente, que también es un aspecto que me interesa destacar, ¿viste? 3 días después del asesinato, Timerman saca en la primera plana de su diario, La Opinión, un artículo donde cuenta que la semana anterior había estado Mujica en la redacción del diario y le había dicho que estaba recibiendo muchas amenazas de muerte por parte de montoneros y apuntó contra Mario Firmenich, que había sido su discípulo en la Acción Católica, y contra Roberto Quieto, jefe montonero. Y él lo saca y después viene uno, 37 años, a decir, no dije nada porque tenía miedo. Pará, ¿cómo tenés miedo? Pero Ollarvide era el juez en aquel momento, era lo que buscaba. Y me interesa también ese tema del uso de la justicia, porque
uno dice, bueno, usaron el aparato cultural, pero usar jueces, fiscales, para instalar una verdad histórica que no era tal, pero convenía a la lucha política del presente, me parece tremendo y no creo que haya sido la primera vez, pero ahí está claro cómo el juez fue editando todos los testimonios y buscando uno que dijera lo que él quería escuchar. La AAA mató a Mujica, que era lo que quería escuchar Cristina y los organismos de derechos humanos. Y vos fijate que al día de hoy esta historia no está saldada. Cuando he comentado el libro en gente formada, todo el mundo tiene distintas señales. El que se quedó con lo de la AAA, el que dice Ah, que lo mataron los montoneros. La verdad que todavía hoy el libro tuyo tiene una gran actualidad porque es un crimen que no está resuelto a los ojos de la opinión pública. Parece claro, que ya no está resuelto, tenés razón, y además es un crimen terrible, porque vos imaginate, la, la escena es un sábado de otoño lluvioso en un barrio de la ciudad de Buenos Aires. El Villaluro, cura, ¿no? claro, Villa Lura, el cura da la misa como todos los sábados, vespertina, termina a 19:45, 20:15 está saliendo por el pasillo de la sala parroquial. Llega a la vereda, hay feligreses en los detalles de la misa, como siempre sucede, y una persona lo ametralla y fuga. Parece un asesinato de una serie sobre la mafia siciliana, porque hay tal, al fin y al cabo es una persona consagrada que acaba de dar misa, digamos. Y hay un detalle que vos das de dos, tres veces en el libro, que es que él le pasa el brazo por el hombro, que Ah, puede ser un sí, gesto de cariño o de conocimiento, puede ser un gesto de apertura, o puede ya. ser un gesto de reconocimiento, que haces como andás y lo estás saludando, digamos, ¿no? Es verdad, ahí queda la duda. De si lo No, conocía o no, porque él sí había tenido que ver, yo creo que el estigma que tiene Mujica en la historia, en la memoria nuestra, es que él formó a los montoneros y como decís, vos yo los creo que indujo sí. a la lucha. Yo creo que sí, fue uno de los curas, pero en su caso es cierto y además él a lo último se ve dolido por eso que él llamaba el escautismo católico, que fue una gran imprudencia, por decirlo menos, de estos sectores progresistas de la iglesia. ¿Viste? Cuando la iglesia se mete en cuestiones mundanas hay que pensarlo muy bien porque puede cometer errores fuertes, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Tuviste alguna repercusión personal con el libro? ¿Hubo gente que se enojó, gente que se acercó, No, gente mucha gente se acercó, como te contaba, del vecino. El domingo pasado saqué una nota en La Nación donde hablaba de una persona que me contactó, Marcela Estrada, que me mostró las cartas, pues yo menciono una carta donde explican cómo había sido el asesinato y ella era la destinataria y nunca se lo había mostrado a nadie. Es decir, cosas es una pena que muy esas cosas gratas. lleguen a vos más tarde, ¿no? Después de Claro, pero es publicado. que antes de eso, antes del libro, muchos tampoco se atrevían a hablar porque como había sido apropiado por el kirchnerismo y era casi como el santo de los guerrilleros o de los montoneros, la gente no quería parecer asociada a esta persona, ¿verdad? Sí, hoy yo me sorprendí que era del Partido Demócrata el padre. Es Sí, decir, que el tipo venía de lo más conservador de lo sí, conservador. era bien conservador el papá y él era bien antiperonista también, como su familia, y como tanta gente, porque Como Rodolfo Walsh. como Rodolfo Bochi, fíjate que él cuando recuerda aquellos años es una visión crítica hacia, digamos, los conservadores, pero el papá había estado o estaba preso todavía al momento del golpe, dos hermanos de él fugados, porque en aquel momento, si no había una dictadura, el gobierno peronista era bastante autoritario, por decir algo, tenía una medicina muy dura respecto de los disidentes, te metía en la cárcel, te apaleaba, te perseguía, te echaba de los trabajos.
Todas esas cosas no se recuerdan mucho, porque bueno, después vinieron dictaduras mucho peores, dictaduras en serio, pero Mm. también hay que acordarse, porque cuando uno explica el antiperonismo de aquellas épocas, pareciera que lo hace, siempre hay como un estigma hacia los antiperonistas, pero No te vas a ir es tan una lejos en la reacción. historia, ¿no? Con tus libros. ¿Eh? No te vas a ir tan lejos en la historia con tus libros, ¿no? No, El que, Tata sí se fue, viste, alguno que tiene de la Segunda Guerra, que escribió sobre ese testimonio que tenía del submarino, ah, del buque hundido, no me acuerdo cómo se llamaba, entre no, no Hitler. es, creo que es más para historiadores. A mí me gusta más el periodismo histórico, o sea, hechos que tengan que ver con el presente. Es decir, yo no estoy escribiendo nunca sobre el pasado, estoy escribiendo en realidad sobre el presente, para mí. Lo que pasa es que la historia se da en el pasado, pero como ha sido rescatada por un grupo político muy fuerte y en un momento hegemónico, eso lo vuelve para mí actual y periodístico, ¿no? Totalmente. Bueno, yo aprovecho entonces para recomendar fuertemente la lectura de este libro, que no solo la recomiendo desde el punto de vista del crecimiento de los hechos del pasado, sino como católico. Fue muy lindo para mí como católico leer el homenaje que haces a un sacerdote por ser sacerdote, por amar su vocación y por la obediencia a la iglesia, bueno, obviamente tratando de llevarla al extremo, ¿no? De lo mínimo indispensable, pero siempre sujeto a la iglesia. Así que te agradezco muchísimo este rato que nos dedicás ahora y haberte dedicado tanto al Padre Mujica. Espero que, no sé cómo vienen tus ventas, cómo viene el libro, ¿se lo está No, vendiendo viene mucho? bien. Lo que pasa es que se ha caído mucho el consumo, los libros cuestan como todo, todo parece mucho, pero bueno, es un momento muy particular. Va a pasar. Tenés razón, tenés razón. Espero que cuando pase siga vigente Padre Mujica. Esperemos. Sí, así se vende como corresponde. Bueno, te agradezco muchísimo, Seferino, este rato de conversación con hechos destacados por Argentina. Gracias, Hernán. Un abrazo. Gracias a vos. Bien, Hernán. Gracias.